Bienvenidos a Audiarroba al curso de Física Conceptual. Hoy estudiaremos el módulo 24 del capítulo 6 sobre mecánica cuántica. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. Uno de los descubrimientos más sorprendentes que resultaron del artículo de Einstein publicado en 1905 sobre el efecto fotoeléctrico fue el de que la luz tenía una naturaleza corpuscular que se manifestaba de una manera muy concreta en el efecto fotoeléctrico que es posible explicarlo asumiendo la hipótesis de cuantización y asumiendo que la energía electromagnética viaja en paquetes o en cuanta de luz, que de nuevo confieren un carácter corpuscular a la luz. Recordemos que el viejo debate entre la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular parecía haber quedado completamente resuelto en favor de la teoría ondulatoria gracias a los experimentos de interferencia y difracción que realizó Young a principios del siglo XIX y que fueron brillantemente elaborados gracias a la teoría de Fresnel. Sin embargo, la explicación einsteiniana del efecto fotoeléctrico vuelve a poner sobre el tapete el hecho de que la luz, aparte de sus ya muy bien establecidos efectos y fenómenos ondulatorios, también tiene un comportamiento de tipo corpuscular. Las hipótesis de cuantización fueron cada vez haciéndose más generalizadas y teniendo una mayor participación en la elaboración de modelos explicativos de la interacción de la materia y la radiación. Veíamos cómo, gracias a la hipótesis de cuantización, Planck pudo llegar, así sea tentativamente, a una distribución matemática que representa la radiación de un cuerpo negro. Por otra parte, Einstein da cuenta del efecto fotoeléctrico y Bohr introduce una nueva cuantización para lograr una primera aproximación a la explicación de los espectros atómicos. Bohr supone que los átomos obedecen una regla de cuantización, dado que las órbitas que describen los electrones tienen una cuantización del momento angular. Entonces veíamos cómo de la cuantización del momento angular resulta inmediatamente una relación o una expresión para la energía de los niveles atómicos y cómo se podía explicar la diferencia entre dos niveles atómicos y la emisión y la absorción y el hecho de que siempre un átomo emita en condiciones de excitación el mismo tipo de radiación con unas longitudes de onda muy bien definidas. Esto se podía explicar como diferencias entre niveles energéticos de valor de la energía que estaban cuantizados. Pero a principios de los años 20 apareció una nueva revolucionaria y simétrica idea respecto a la idea de cuantización. Nos plantea Louis de Broglie en su trabajo de grado la posibilidad de que así como las ondas electromagnéticas y la luz
asume un comportamiento corpuscular, pues sea también posible que aquellos entes físicos que ya están muy bien definidos como elementos corpusculares, pues también puedan tener un comportamiento ondulatorio. Veamos en qué se fundamenta la hipótesis de de Broglie. De acuerdo con Einstein, un fotón tiene una cantidad de energía que es proporcional a su frecuencia multiplicada por la constante de Planck. También conocíamos un resultado anterior y es que la cantidad de movimiento que transporta la radiación electromagnética es igual a la energía dividida por la velocidad de la luz. Si tenemos en cuenta la expresión anterior, entonces podemos ver que esto es igual a h por f dividido por c. Pero sabemos que la longitud de onda multiplicada por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz, de donde llegamos a la siguiente conclusión. La cantidad de movimiento que transporta la radiación electromagnética es igual a hf sobre lambda f es igual a h sobre lambda. O, inversamente decimos, la longitud de onda es directamente igual a h multiplicado por la cantidad de movimiento. Establecemos una relación inversa entre la longitud de onda y la cantidad de movimiento. A Louis de Broglie se le ocurrió que de la misma manera como a un fotón se le puede asignar una cantidad de movimiento inversamente proporcional a la longitud de onda, a un cuerpo material, a un electrón, también se podría asignar una longitud de onda directamente asociada a su cantidad de movimiento de acuerdo con esta relación. Solo que en el caso de un electrón, por ejemplo, pues de Broglie nos propone que un electrón tiene asociada una cantidad de movimiento que es m por b. En este caso, estaríamos pensando en una partícula material que tiene una cantidad de masa m. La hipótesis de Broglie pues simplemente pretende recuperar, por así decirlo, recuperar la simetría que de alguna manera se había roto cuando la propuesta de Einstein confiere propiedades corpusculares a la radiación electromagnética, aparte de las propiedades ondulatorias que ya tiene. Ahora, lo verdaderamente relevante de todo esto es que unos pocos años después de que de Broglie hiciera su singular propuesta, unos experimentos que se estaban haciendo en los laboratorios Bell de la AT&T, utilizando tubos de descarga, demostraron que los chorros de electrones tenían un comportamiento absolutamente análogo al comportamiento de rayos X pasando a través de una red cristalina. Entonces, si nosotros analizamos esta expresión de Broglie, teníamos que lambda es igual a h sobre mb. Se puede observar que es posible que esta longitud de onda disminuya en la medida en que aumenta esta velocidad. Por lo tanto, o si lo expresamos de otra manera, lambda es igual a h sobre p, entonces si la cantidad de movimiento es inversamente proporcional a la longitud de onda y la energía de un electrón libre es P2 sobre 2m, o sea, la energía es directamente proporcional al momento del cuadrado, podemos decir que aumentando la energía de un chorro de electrones se puede llegar a tener una longitud de onda tan pequeña como se quiera. De hecho, esto que estamos analizando acá es el principio de funcionamiento de los microscopios electrónicos. Los microscopios electrónicos funcionan en lugar de utilizar luz o de utilizar rayos X, utilizan haces de electrones y la longitud de onda de estos haces de electrones se puede ajustar, pues justamente ajustando, perdón la redundancia, ajustando el valor de la energía.
Dependiendo de los voltajes aceleradores, los electrones van a tener una longitud de onda tan pequeña como se quiera. Lo relevante en este caso es que en el experimento que hicieron Davison y Germer, en realidad fue un hallazgo un poco casual. Ellos estaban mejorando los sistemas de amplificación para telecomunicaciones. El gran problema en las telecomunicaciones desde que aparecieron es cómo usted evita que una señal que se va debilitando en la medida de su recorrido se pierda completamente, entonces debe estarla amplificando. Generalmente todos los elementos captadores o generadores de sonido pues trabajan inicialmente a unas muy bajas intensidades y el problema siempre es amplificarlo. Una de las soluciones que se encontró fue los famosos tubos de vacío. Los primeros aparatos eléctricos y electrónicos todos funcionaban con una serie de tubos de vacío que posteriormente han sido reemplazados en épocas modernas por los transistores. Pero el tubo de vacío es como el tubo de Crookes del que hablábamos en el módulo anterior, que había servido para examinar el comportamiento de chorros de electrones cuando viajan en un gas relativamente enrarecido. Entonces, haciendo ensayos con estos tubos, Davison y Germer encontraron que cuando un haz de electrones hace impacto sobre una red cristalina, en este caso la red cristalina se había formado por la evaporación del filamento metálico sobre las superficies de vidrio del tubo de vacío, y había conformado una red, una estructura periódica tridimensional que al ser atravesada por el haz de electrones reprodujo exactamente el mismo patrón de difracción que producían los rayos X cuando atravesaban redes cristalinas. Recordemos que el experimento fundamental gracias al cual se pudo establecer el carácter ondulatorio de la luz, pues fue un experimento de difracción. Sabemos que cuando dos o más fuentes distribuidas de una manera regular emiten radiación en fase, se produce una estructura del patrón de interferencia que está directamente correlacionada con la fuente. Entonces, una de las primeras formas que se utilizaron para conocer la estructura de la materia fue bombardear la materia con diferentes tipos de radiación de longitudes de onda muy conocidas, por ejemplo, los rayos X. Entonces, el estudio de las estructuras cristalinas atómicas utilizando rayos X nos daba cuenta de esas estructuras a partir de sus patrones de difracción. Bueno, si en lugar de utilizar rayos X se utilizan electrones, se tienen resultados muy similares con una ventaja adicional, y es que un haz de electrones con la misma longitud equivalente que los rayos X es mucho menos energética. El gran problema de la utilización de rayos X es que como son tan energéticos, comunican tanta energía a la sustancia que quieren examinar, que terminan por vaporizarla. Entonces el estudio de rayos X tiene esta limitante que se va a ver considerablemente resuelta al utilizar en lugar de rayos X chorros de electrones. Pero aparte de todo esto, aparte digamos de que me estoy adelantando un poco a las aplicaciones prácticas cuando apenas se está haciendo la constatación de un principio supremamente importante en la física, lo que verdaderamente tenemos que destacar es que los fenómenos corpusculares y ondulatorios están presentes en todas las formas de los fenómenos físicos, en todas las manifestaciones de la materia. Entonces, se borra completamente esa distinción tajante que se había hecho inicialmente y sobre todo que se había consolidado en la mecánica clásica de que todo lo que tenemos es materia y energía. Ahora, la teoría de la relatividad nos ha mostrado que todo lo que tiene energía, por el hecho de tener energía, tiene inercia, pero la inercia se cuantifica por la masa. Entonces decíamos, todo lo que tiene energía tiene masa, todo lo que tiene masa tiene energía, y empieza a desdibujarse esa gran delimitación entre materia y energía. De alguna manera también se podía asociar la energía, porque la forma más común de transporte de energía es a través de ondas, y muy particularmente de ondas electromagnéticas. Entonces se asociaba a la energía a las ondas, y se decía
Las ondas son una forma de transporte de energía que no transporta materia. Por el contrario, los corpúsculos, por decirlo de alguna manera, transportan materia y son sujetos de energía. Ahora, después de que Einstein propone los fotones tienen, que son ondas inicialmente, tienen un comportamiento corpuscular. Y de Broglie propone los electrones, que han sido siempre considerados como entidades puramente materiales, tienen un comportamiento ondulatorio, entonces se cierra completamente el ciclo. Ya no podemos decir que onda y corpúsculo sean representaciones excluyentes. Ahora tenemos que asumir que los fenómenos de la naturaleza se manifiestan de una manera ondulatoria o se manifiestan de una manera corpuscular dependiendo del tipo de examen que hagamos de ellos, dependiendo del tipo de experimento que se esté realizando, entonces la materia se manifiesta de una u otra manera. Si queremos examinar las propiedades ondulatorias de la materia, hacemos un experimento de interferencia. Si queremos examinar las propiedades corpusculares de la materia, hacemos un experimento de conteo. Y entonces, de alguna manera, tenemos que construir un escenario físico y tenemos que construir unas magnitudes físicas que sean capaces de dar cuenta simultáneamente de estos dos conceptos de la materia. Entonces, llegamos a una necesidad puramente práctica. Y es que si de todos modos la materia tiene un comportamiento ondulatorio, y si ese comportamiento ondulatorio se puede además manifestar a través de comportamientos corpusculares, debe existir algún tipo de entidad que dé cuenta simultáneamente de estos dos elementos. Entonces vamos a decir que los sistemas físicos deben ser descritos habida cuenta de su naturaleza ondulatoria y corpuscular por funciones de onda que además den cuenta de su comportamiento corpuscular. Entonces aparecerá una nueva entidad, la función de onda, psi, representada por la letra griega psi, y entonces vamos a decir que los fenómenos naturales se describen por funciones de onda, puesto que todos los fenómenos naturales de alguna manera tienen un comportamiento ondulatorio. Ahora, pensemos, ¿qué le vamos a exigir a la función de onda? La función de onda que represente un sistema físico, pues tiene que ser responsable, tiene que tener la posibilidad de describir las propiedades ondulatorias. Las propiedades ondulatorias de un sistema físico se manifiestan en un experimento de interferencia. Pero también la función de onda tiene que tener la posibilidad de describir otra característica muy precisa de los sistemas físicos, que es su posición. La posición de un cuerpo está asociada generalmente a su carácter corpuscular. De un corpúsculo yo puedo decir que tiene una posición muy bien definida. Pues bien, la función de onda también de alguna manera tiene que dar cuenta de la posición de un corpúsculo. Entonces, si yo aspiro que una función de onda me dé cuenta del comportamiento de lo que hasta ahora yo había denominado un corpúsculo de masa m y velocidad v, que se representaba mediante la cantidad vectorial momentum. Ahora yo necesito dar cuenta de las propiedades ondulatorias de este elemento. Para eso debo tener en cuenta de que lo que caracteriza a un corpúsculo es que tiene una posición en el espacio, aparte del hecho de que un corpúsculo también puede tener un comportamiento ondulatorio. Voy entonces a construir funciones matemáticas apoyándome en la representación geométrica de las ondas que den cuenta simultáneamente de estas dos cosas. Miremos en esta diapositiva una típica función de onda que representa un cuerpo. Esto es lo que ha dado en llamarse un paquete de ondas. Entonces, un paquete de ondas está caracterizado por una amplitud variable y una determinada extensión espacial.
uno se pregunta, ¿y qué es la función de onda? Y entonces la función de onda, en el mejor de los casos, lo que podemos decir de la función de onda es que es una amplitud de probabilidad. Démosle interpretación a esa expresión. Una amplitud de probabilidad es la que me permite calcular una probabilidad. ¿Cómo calculo una probabilidad? A partir de una función de tipo estadístico como la función de onda, que es esencialmente una función estadística. Entonces, la función de onda en sí no me dice nada, sino que el módulo cuadrado de la función de onda, utilizo la notación matemática de módulo cuadrado porque las funciones de onda son funciones complejas. Entonces yo digo que el módulo cuadrado de la función de onda corresponde a la distribución de probabilidad de encontrar un cuerpo en algún sitio del espacio. Si yo tengo que este punto del espacio, localizado por este vector R, corresponde a un diferencial de volumen dB, entonces yo voy a decir que la probabilidad de encontrar una partícula en el elemento de volumen dB, y la voy a llamar el diferencial de probabilidad, es igual a el módulo cuadrado de la función de onda multiplicado por este elemento de volumen. Esto es la probabilidad de encontrar una partícula en un elemento de volumen dB. Por supuesto que la probabilidad total será la suma de todas las probabilidades parciales. Con esto simplemente queremos ir ambientando el tipo de función matemática y el tipo de aparato matemático que debemos utilizar para hacer la representación de los sistemas físicos. Cuando estamos hablando de los sistemas físicos en los que se manifiestan nunca simultáneamente, sino complementariamente, los aspectos corpusculares y los aspectos ondulatorios, generalmente estamos hablando de sistemas físicos donde su cantidad los hace estadísticamente representativos. Estamos hablando de sistemas físicos donde el número de Avogadro es estadísticamente representativo. Cuando hablamos de interferencia de partículas, pues no podemos hablar de la interferencia de una sola partícula o de unas pocas partículas, sino de grandes números de partículas. Siempre que tratamos con grandes números, pues la estadística es la herramienta matemática adecuada. Entonces, vamos construyendo un modelo matemático en el que confluyen muchas cosas. Confluye la necesidad de representar las características ondulatorias, las características corpusculares a través de un recurso estadístico. Entonces nos hemos construido pues la función de onda. Entonces la función de onda es una función que me permite calcular probabilidades. Ahí es donde está, digamos, la componente estadística. ¿Probabilidades de qué? Las probabilidades de encontrar una partícula en una determinada región del espacio o las probabilidades de encontrar un sistema en un determinado estado. Con esto concluimos la primera parte del módulo 24 sobre mecánica cuántica de nuestro curso de física conceptual para U de Arroba.